La mayoría de personas a la hora de evaluar una trayectoria deportiva piensa en resultados. Hoy lo hacemos desde un lugar que siempre se queda mucho más desconocido para el resto: las personas y todas las vivencias que hay detrás. Ana, Silvia, un placer teneros aquí. Me hace mucha ilusión porque nos conocemos desde hace muchos años y me gustaría que entre las tres pudiéramos hablar un poco de todo ese camino que nos ha hecho estar donde estamos hoy en el mundo del baloncesto y también hablar un poquito de ese futuro, de esas generaciones que vienen por delante. Y antes de empezar me gustaría que os presentarais una a la otra porque os conocéis muy bien. Sí, bueno, nos conocemos las tres, la verdad que mucho, y yo por lo menos estoy muy feliz de estar aquí un rato con vosotros, con vosotras dos. Y bueno, Silvia Domínguez, lo primero que se me viene a la cabeza es, pues no sé, hace 20 años cuando vino a un mundial 2005, y digo que vino porque tenías 18 años, ¿no? 19, sí. Sí, 18, 19, y justamente compartimos habitación, risas, no acabamos del modo que nos gustaría porque creo que fuimos octavas o novenas, pero ya fue el inicio, ¿no?, de algo muy chulo y de su inicio de una carrera que creo que ha sido referente, que ha sido referente en todos lados. Ay, mira, el listón está alto, aquí en la música. Pero bueno, pues Ana Montañana al final creo que una de las jugadoras históricas, ¿no?, de la selección española, o de esas que te vienen a la cabeza junto a Elisa Aguilar, a Maya Valdemoro, ¿no?, pues con su muñequera y con la bandera de España, ¿no? Y bueno, pues esa jugadora un poco interior que todas veíamos pues que tenía alma de base y de dirigir y bueno, pues todo eso, creo que esa pasión por el baloncesto que al final la ha llevado ahora pues a dirigir equipos, tanto como jugadora como entrenadora. Si hay algo que la define es pasión e intensidad, ¿no? Y para qué palabra, todo. Intensidad. Para todo. Bueno, aprovecho y te presento. Creo que estamos ante la jugadora que ahora mismo lideraría en muchos aspectos la estadística. Marta Fernández ha sido la jugadora que mejor ha corrido el contraataque, yo creo que en la historia de España. Y bueno, es mítica esas entradas, sobre todo por la derecha, Marta, pero esas entradas por la banda con pasos gigantes, con un solo bote. Ya he nacido en el momento equivocado, ¿eh? Lo pienso mucho, el saque rápido, ¿eh? Buah, lo que te hubiera dado a ti, el saque rápido. Ahora, hubieras defendido menos, ¿eh? Porque estaría así. ya estarías volando hacia el rebote no era lo mío. Bueno, chicas, aquí tenemos 2 medallas. Aquí, Ana, esta, a ver si te acuerdas. 2 medallas especiales. Claro, Ana y yo somos casi de la misma generación. Va, dilo que eres más joven que yo. Eso, yo soy del 81, ella del 80. Yo iba con las mayores, con el 80, y quedamos campeonas de Europa Junior. Hay que decir que fuimos la primera medalla en formación. El primer oro. Antes totalmente. Que los chicos, antes que Pau Navarro, que justo consiguieron también ser campeones del mundo, ¿no? El año siguiente. Bueno, a las 2 semanas fueron ellos campeones de Europa. Y nosotras lo conseguimos, 17 años. ¿Qué te vino a la cabeza ese momento? Pues muy parecido, ¿no? Muy parecida a esa sensación de... Es verdad que hicimos una preparación con Ramón Jordana, que eso, vamos... Eterna. No sé dónde catalogarlo ahora, o sea, inexistente en los últimos años, ¿no? Pero entrenábamos muy duro. Yo creo que en ese momento, cuando no está pasando, no eres consciente, ¿no? Y ahora que no lo ves desde fuera, dices, madre mía, lo que viví, ¿no? En ese momento, haber sido un poco más conscientes. Y ahí aprovecho que hablamos de la gente joven. Esa edad, ¿no? 16, 17 años, que también hay mucho abandono en esa edad, en el deporte en general, sobre todo femenino. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué creéis que se puede hacer para que no exista ese abandono precoz? Bueno, yo creo que las jugadoras a esa edad pues ven que... Yo creo que la mujer es un poco más práctica. Es decir, ve que no va a tener una carrera y dice, pues bueno, voy a ocupar mi tiempo en estudiar, ¿no? Yo lo que creo que se está haciendo... es tener el camino o tener un espacio para que la jugadora
pueda utilizar el deporte como una herramienta de su vida cotidiana. Lo vemos en los chicos, hay muchas más ligas en seniors porque a ellos les compensa jugar a ese nivel, ¿no? Yo creo que la mujer, o la juventud, en cuanto ve que no va a tener una carrera o que ya le está causando un esfuerzo, pues ahí lo deja, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que seguir poniendo mucho. Se han creado ligas senior, no solo senior de jóvenes, pero también lo que llaman over 40, sí, sí. ¿No? Y ahora, en los últimos años, que la verdad es que es súper emocionante, ves a muchas jugadoras con 40, con 45, incluso con 50 que han vuelto a jugar, ¿no? Y los ves en los colegios y los ves en los clubs y para mí tiene mucha emoción eso, ¿no? Porque representa que se están haciendo cosas y que se están dando los espacios para ellas. Yo lo que diría es que al final el deporte es una vía que te da un montón de cosas, te da gente, te da valores, que es muy fácil o muy sencillo decir: bueno, pero es que no me va a hacerme ganarme la vida, o ya ves que igual es una vía que te puede abrir otras puertas, ¿no? Y yo sí que animaría, ¿no? A que sé que se están haciendo muchas campañas, que hay un montón de cosas que se intentan hacer para concienciar, pero que a veces se abandona pensando que el camino que tienes por ahí es el que quieres y dejas cosas que a lo mejor te van a compensar. Y yo creo que lo que te da el deporte, el día a día en el deporte, es algo tan grande que merece la pena sacrificar un poquito más de tus horas, de tu tiempo libre, por vivir experiencias que a lo mejor no podrás con esas otras vías. Sí, hablamos también de formación, ¿no? Para estudiar, qué importante también durante la carrera. Las tres nos hemos formado. ¿Os hubierais imaginado al acabar la carrera estar relacionadas con el baloncesto? Tú en tu caso, Ana, entrenadora, bueno, eso ya con Junior, yo ya veía que ibas a ser entrenadora. Pesada, ¿no? ¿Cómo ha sido también entrenar a compañeras como a Silvia, por ejemplo? ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar de estar ahí en el banquillo a liderar el equipo? A ver, yo es verdad que lo tenía muy claro. También es verdad que me formé también en otras cosas para cuando yo me retiré. Dije, vale, voy a ser entrenadora, pero necesito un bagaje de cómo trabajar, porque al final nosotras trabajamos de una manera, pero el trabajar como digo yo, de 8 a 8, eso nadie nos lo enseña. Entonces, mentalmente, yo me acuerdo cuando me retiré, me dolía el cerebro, o sea, de estar conectada a un trabajo y obviamente tienes que hacer muchas cosas, llevar equipos, pero también para mí siempre ha sido mi hábitat estar en la pista y tanto entrenar a hombres como a mujeres es donde yo me veía. Y ahora, pues bueno, con Silvia, que fue la primera ex compañera a la que yo entrené, y no sé si va a haber muchas porque ya cada vez nos hacemos mayores y las otras se hacen más jóvenes. Pero sí que ha sido un punto muy importante para mí porque podíamos tener la confianza, o ella podía tener la confianza de decirme por aquí sí o vamos a ver por esto, y tú está claro que como jugadora solo piensas en tu camino, ¿no? Y a veces ahí lo hablábamos, podríamos hacer esto, ya, pero es que si hago esto, que para ti es muy fácil en tu cabeza y para mí como jugadora también, tienes que involucrar a 4 o a 5 o a 6, que a lo mejor ese movimiento no es tan fácil, ¿no? Entonces, a mí lo único que me supo mal es que no pudiéramos ganar un título y que ella se pudiera retirar con un título, con el último título, sobre todo el de la Copa de la Reina. Yo creo que la liga hubiera sido mucho más complicado. ¿Cómo ha sido tenerla de entrenadora? Pues lo que digo es que cuando dijeron Ana Montañana, entrenadora, ¿no? Yo tenía muy claro cómo iba a ser Ana, porque digo, bueno, es que Ana va a ser igual que era como jugadora, ¿no? Que he dicho la palabra pasión y la palabra intensa, y era así, ¿no? En el día a día, pues en todo, ¿no? De tener muy claro lo que quería, cómo lo quería, ¿no? E intentar trasladarlo al equipo, y es lo que dice, que al final, cuando tienes 11, 12 jugadoras, 10, no todas son iguales, entonces lo complicado es hacer que todo el mundo entre en ese camino, ¿no? Y bueno, creo que por eso yo no voy a ser entrenadora. No, me preguntan mucha gente. Pues yo pensaba que podías ser entrenadora. Sí, pero creo que es muy duro, ¿no? Porque
hay un trabajo ahí de lo que tú quieres, cómo lo quieres, ya, pero es que luego qué personas tienes para intentar conseguir eso, cómo tienes que gestionarlo. Y todo eso creo que para los entrenadores es un desgaste enorme, ¿no? Y bueno, yo no me veo ahora mismo. Igual dentro de 5 años cambia la cosa, ¿no? Pero de necesitar un impasse entre ser jugadora y otras cosas, pues ahora no me veo en la misma dinámica esa, y menos la de entrenador, que yo creo que es muy sacrificado, mucho más que ser jugador, que al final vas, te dicen haz esto, esto y esto, y ya depende de ti si quieres hacerlo o no, pero bueno, es una lucha, creo que desgasta mucho, y por eso de momento la dejas un poco de lado. Yo te veía, maneras, digo, sí, Silvia, sí que tiene como capitana. Tiene maneras, pero es verdad lo que dice Silvia. Tienes que quererlo mucho, porque además las carreras son súper difíciles. Yo me he tenido que ir a Latinoamérica para decir, oye, que realmente quiero esto, porque si no, no tenía oportunidades. No me ha costado bastante tener oportunidades, y más siendo entrenadora mujer, siempre tenemos que demostrar, es algo que viene con la mujer y con los oficios, ¿no? Tenemos que siempre estar demostrando que tenemos que estar ahí arriba. Entonces es una... Yo en principio decía, bueno, lo mejor es ser jugadora y lo segundo mejor ser entrenadora, pero no lo pienso igual ahora después de unos años. Creo que por ejemplo, la directora deportiva, que Ana Cruz está en... bueno, y tú también has hecho cosas, ¿no? En Unicaja. Digo cosas porque no sé cuánto has estado involucrada. Es algo un poquito... donde, es más llevadero. Eso es, donde tú puedes combinar una vida normal, ¿no? El ser entrenador o entrenadora es que es desagradecido, porque tienes que estar constantemente encontrando la manera, y al final en esto solo gana uno, ¿no? Entonces en España la figura del entrenador en todos los deportes es una figura que no es fácil, ¿no? Os lleváis la peor parte. Si ganan las jugadoras, cuando se pierde normalmente siempre es culpa del entrenador. Y aparte son tantas decisiones que yo, por ejemplo, me voy a casa y digo, he fallado aquí, he fallado, claro, tengo 1000 decisiones, con lo cual voy a fallar, pero fallas en la que para ti ha sido muy importante, y bueno, es una posición complicada. Aprovecho que hablas de sacrificio en el mundo del entrenador, también en carreras tan largas como las nuestras. Las personas que tenemos al lado son fundamentales. Yo creo que son personas que te suman o te restan, y en nuestro caso creo que las tres hemos estado muy bien rodeadas, y quería que me dijerais qué persona, qué jugador, entrenador realmente os ha marcado en vuestra carrera. Silvia. Yo sé que si yo no hubiera tenido con 17 años el apoyo de mis padres de, vale, coges las maletas y te vas a Madrid a vivir, por vivir tu sueño de ser jugadora profesional, quizás no hubiera venido todo lo de después, ¿no? Entonces me parecería quedarme con un entrenador, una compañera o tal, por encima de mis padres o de mi familia, que al final son los que han estado siempre, ¿no? Cuando las cosas han ido bien, pero cuando las cosas han ido mal es cuando más han estado, ¿no? Y sobre todo en los últimos años, que ha habido más momentos duros de lesiones y tal, dices, bueno, pues es que a lo mejor hubo un año que hubiera dicho, ya, lo dejo, y el haber tenido detrás ese apoyo de decir, es que si te retiras tú, pero también hay una parte de tu familia que se retira, porque claro, hay muchas cosas que tu familia vive que cuando ya no vas a una Copa de Reina, ya no vas a jugar un playoff, ya no vas a ir a unos Juegos Olímpicos, eso también les involucra a ellos y les afecta a ellos, porque dejan de vivir eso, ¿no? Entonces, por encima de cualquier persona me quedo con lo que ha sido mi familia para mí en toda mi carrera. Creo que el apoyo y el que ellos puedan decir, no, estoy aquí, es algo que no tiene, es incalculable el valor. Yo este año lo decía, ¿no? Con la soledad que tiene el entrenador, estas personas que siempre están, todos los partidos me mandan mensajes, pueden ser 14, 15 de mi entorno, mi familia, es imposible ir sin eso, ¿no? Y todo empieza, claro, cuando nos dicen que tú vas al siglo XXI y tus padres te dicen, pues que se vaya. Y también podrían haber cambiado, no, se queda, y te cambia de vida, ¿no? Entonces ellos también se han arriesgado, lo han vivido, es verdad, lo han vivido. Yo siempre le digo, nuestra familia ha tenido la suerte de vivir lo que hemos, y ya está. Y ahora, pues, a lo siguiente, y estar agradecidas de que hemos podido dar esa vida, ¿no? Y que hayan podido seguirnos.
Hemos estado muy bien rodeadas las tres, ¿eh? Sí. Nuestros padres han sido muy importantes. Ahí voy a entrar. Hablabas del siglo XXI en mi caso, con 13 años que me fui, a mí me medio obligó mi padre. Yo no quería ir al siglo XXI, entonces me dijo, tú vas y lo pruebas y si no te gusta, vuelves. Entonces yo si no hubiera sido por mi padre, seguramente no hubiera sido jugadora profesional y ahí entro. Y ahora, al ser madre ahora, lo pienso y digo, vale, tengo una niña de 5 años, pero pienso, madre mía, qué difícil también para ellos el dejar ir. Y tú, Silvia, que has sido madre, también me gustaría hablar contigo de eso, de que tú has sido madre durante tu carrera deportiva. ¿Cómo has sido gestionar eso y compaginarlo? Claro, otro día pensaba y digo, de mi carrera como profesional, casi la mitad ha sido siendo madre. Pues ahora mi hijo pues quiere seguir el baloncesto femenino gracias a que ha vivido baloncesto femenino sus 10 años, ¿no? Los primeros 10 años de vida. Y evidentemente es un sacrificio enorme porque no es lo mismo el día a día, implica muchísimo más de lo que alguien pueda imaginarse, ¿no? A mí me alegra mucho que ahora empiece a haber pues más jugadoras pues que toman esa decisión, porque creo que es algo muy bonito. Ser madre es precioso, ser madre deportista. Yago, no sé cuántos años tiene. 11. 11. Y hablabas de referentes femeninos, masculinos. Qué importante, ¿no? Avanzar en eso, porque en nuestro caso, por lo menos en mi casa, el referente siempre había sido masculino y ahora por fin eso ha cambiado y qué importante. ¿Cómo estáis viendo esas nuevas generaciones? Porque tienen muy buena pinta todo lo que viene en el baloncesto femenino. Bueno, yo lo veo muy bien, ¿no? Y me gustaría que esas generaciones fueran conscientes de que todas esas cosas que a lo mejor las generaciones anteriores, ¿no? Pues han tenido que luchar, pues lo que decía, ¿no? Pues tener mejores condiciones, realmente poder pensar en baloncesto. Totalmente. Únicamente, pues que lo tienen, ¿no? Y realmente ya se lo han encontrado, pero que sean conscientes del lujo y el privilegio que tienen de poder vivir el baloncesto de esta manera y que lo aprovechen, ¿no? Entonces, creo que son generaciones con un talento descomunal. Como dice Ana, sin trabajo no se va a llegar, pero que todas las condiciones estas que se dan, pues hacen que podamos prever un futuro pues muy bueno, ¿no? Porque creo que se está trabajando muy bien a todos los niveles, de federación, de clubes, a nivel, pues de vender un poco el producto, que es muy importante, y hacer llegar historias a toda la sociedad para que conozcan a todas esas jugadoras, con lo cual todo eso, esa mezcla, creo que si explosiona pues puede dar frutos durante muchísimos años. Para conocer un poco más a la generación que viene, tenemos aquí un juego, entonces hay que coger una bolita, la voy a poner aquí, así la tenemos las tres. Pensaba que nos las ibas a pasar sin mirar o algo. Bueno, también podemos, si queréis. Es que si no, vamos a elegir, entonces tiene que ser un poco... Claro, que yo ya lo he visto. A ver, es que Ana era de las competitivas. Ana está así. Ahí está. Venga, yo también voy a jugar y así, venga, las tres. O te la paso, venga, te la paso. No, te la paso, que ya he mirado. Silvia, da igual. Maite Cazorla. Venga. Es de esas jugadoras que piensan en el equipo antes de pensar en ella, y a mí eso pues ya me gana, porque siempre he sentido pues que el baloncesto va de eso. Y bueno, pues que creo que todavía le queda mucho por delante. A ver ese paso. ¿Qué te ha tocado? Uy, Mariona Ortiz. Es verdad que su explosión fue tardía, ¿no? Tuvo que hacer camino en Europa para que se le considerara, pues, o para que ella se trazara su futuro. Y ahora es la jugadora que domina y controla desde el banquillo hasta el otro equipo, a los árbitros. Tiene unas condiciones pues que ahora mismo exhalen por encima de todo en Europa. Alicia Flores. Hombre. A ver, Alicia Flores me parece una jugadora espectacular. Además, muy difícil lo que ha conseguido de hacerse un hueco ahora en la NBA femenina, con un contrato garantizado a las pocas semanas de llegar, y un físico privilegiado, muchísima madurez, y creo que nos va a dar muchísimo juego de cara a lo que viene. Hay más. Elena Apoyo, yo diría que es elegancia y clase, ¿no? Y una jugadora pues que a lo mejor pasa un poco desapercibida en cuanto a carácter o a expresarse, pero de esas que tiene una calidad innata que pues creo que el futuro 3 de, escolta alero de la selección para muchos años.
Bueno, Illana, ¿qué voy a decir de Uy, Illana? Jugadora que es diferencial, que va a ser la que lidera la selección española, ojalá todo el tiempo que ella quiera, y que el cielo es el infinito para ella. Aina Ayuso. A mí Aina Ayuso es una de mis debilidades al base. Me parece que es elegancia pura, también una jugadora muy importante. Lo ha hecho muy bien en Jairis y me encanta su velocidad, y después también es algo que veo en todas las jugadoras ahora, una madurez increíble, ¿no? En la mayoría de jugadoras, y a mí Aina Ayuso definiría la clase que tiene en la pista. A ver, eso hasta que no se vacíe. Venga, quedan dos. Bueno, Marta Suárez, ahí, buena. Creo que es la sorpresa del año, ¿no? Porque al final ha hecho un muy buen año en la Universidad Americana, pues se ha metido en el draft. Y bueno, pues ojalá podamos verla más cerquita, porque creo que quizás desconocemos un poco su juego, pero bueno, yo creo que es una jugadora grande, pues con buena mano, que puede jugar de cara, que puede dar cosas diferentes, ¿no? A lo mejor a lo que hemos visto. A ver si la vemos en España. Me ha tocado también Raquel Carrera. Es una jugadora diferente, porque tienes que conocerla para entender todo el valor que tiene, cómo sabe competir desde muy pequeña, cómo se mueve en el campo, cómo pasa, cómo ha desarrollado también la capacidad para tirar, cómo puede jugar también en el poste bajo y cómo defiende. Entonces es la jugadora completa en la posición de 4, que también puede ser el 5, pero es la jugadora silenciosa que te va a hacer que sea indispensable para ganar partidos y campeonatos. Y ya la última, esta la voy a dejar a las 3, Agua Fam. Historia, a lo que ha hecho es historia, ese número 3 del draft. Además lo está haciendo muy bien en Seattle Storm, y qué gozada de jugadora, ¿no? ¿Qué me podéis decir de Agua Fam? Pues otra que el límite es donde ella quiera tenerlo. Impresiona verla cómo se mueve, no hemos tenido eso nunca. Entonces ya tiene muchísimo, es capaz de correr, de saltar, de meter, de defender, y aún así tiene 20 años y el futuro es para ella. Todo lo que ella se desarrolle, todo lo que se desarrolle con Illana, pues va a ser lo que también determine cuán de lejos podemos ir. Sí, sí. Es verdad que Agua la llevamos viendo tantos años, ¿no? Porque yo he tenido la suerte, pues, de mis últimos años verla, que cada año que la veías dices, pues esta chica no para de crecerle, cada vez la veo más alta, tal. Claro, físico, que es joven, es más hecha, más fuerte, y bueno, y que en su juego mismo pues ha ido evolucionando, ¿no? Porque pues ahora ya pues tira desde fuera, pues bueno, ¿qué más puede hacer, no? Y es verdad que es un físico que impresiona, y que si sigue trabajando, pues puede ser una jugadora diferencial, ¿no? No solo para España, sino para todo lo que puede llegar a dar en todos lados, vamos. Para acabar, porque estaríamos aquí hablando horas y horas, ¿qué significa para vosotras hoy creer en el baloncesto? Creer en el baloncesto, pues seguir teniendo la ilusión del día a día. Silvia lo ha dicho antes, a mí el día a día me gusta muchísimo, porque es donde construyes, y ver que estas jugadoras, estamos en el momento en el que puedes entrenar a estas jugadoras, o en selección o en los clubs. Creo que tenemos que estar emocionados, ¿no? Y yo creo que el creer viene solo, porque solo de ver lo que hay, pero no solo de ellas, sino las siguientes 15 jugadoras o 20 jugadoras que vienen por detrás, o todas las categorías de formación, también vienen jugadoras súper interesantes. Creo que hay que creer sin ni siquiera pensarlo, ¿no? Bueno, yo es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y añadiría que al final creer en el baloncesto es apostar por el baloncesto, y es que a veces hablas con gente que sigue el deporte en general y quizás no tanto el baloncesto, pero que ven un partido de baloncesto y dicen, ostras, es que es diferente, ¿no? El baloncesto, porque todas las cosas que ocurren en tan poco tiempo, que te enganchan, que ves finales de partido, pues eso, de que de repente en el último segundo, y toda esa emoción y toda esa vivencia, pues creo que es algo por lo que hay que apostar, porque todo el trabajo que se está haciendo es bueno,
pero si no hay una apuesta, pues es más difícil creer, ¿no? Entonces, con todo lo que tenemos, yo creo que lo importante ahora pues es que, pues eso, que se apueste por ello, que intentemos seguir contando historias relacionadas con todo lo que mueve el baloncesto, pues para que siga creciendo y siga ocupando pues la importancia que merece, ¿no?, este deporte. Pues sin ninguna duda, muchísimas gracias a las dos. Me ha hecho, como os decía, muchísima ilusión teneros aquí. Os voy a pasar este balón y me gustaría, hemos hablado mucho, ¿no?, de dónde venimos, pero qué importante dónde estamos ahora mismo, y lo que tú decías, la importancia de que se nos vea, ¿no? Porque cuando nosotros empezábamos no se contaba lo que estábamos haciendo en la pista, y por suerte ahora se da esta visibilidad. Este espacio es perfecto para poder demostrarlo, y quiero que cojáis el balón y le mandéis a esa niña que está jugando en el cole, que está empezando a jugar a baloncesto. ¿Qué le diríais para que pueda tener una carrera como la vuestra, o que le pueda ilusionar el baloncesto? Ana. Vale, pues yo una de las cosas que siempre la he llevado conmigo es my way, ¿no? Mi camino. Tu camino es tu camino, y es verdad que las jugadoras en formación siguen el camino que deberían de seguir, que le dicen que ha hecho otra. Es tu camino, y tu camino se hace con ese día a día, con esa persistencia, con siempre mirar que va a haber algo detrás, y no frenarte, ¿no? Independientemente de que haya gente que corra más o que tenga la posibilidad porque tiene un físico o un talento diferente. Entonces, si tienes una ilusión y si tienes una pasión, síguelo, y sobre todo fórmate tu propio camino. Que sobre todo el día a día, que la palabra disfrutar tiene que estar siempre, ¿no? Porque a veces nos preocupamos por pequeñas cosas que a lo mejor son un mundo en ese momento, pero que realmente, si tú disfrutas de lo que te apasiona, el baloncesto, la gente que tienes alrededor, pues bueno, que algunas de las cosas que a lo mejor te preocupan se pueden quedar un poco al lado, porque al final vas a ver que en el camino este del día a día de jugar a baloncesto va a cobrar más sentido, ¿no? Que preocuparte pues por si juego más, si juego menos, si el entrenador me pone, si esta compañera me ha dicho no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que quedarte con que esto te gusta, que te hace disfrutar, que tienes la suerte de poder tener un entorno que te facilita estar vinculada al deporte, al baloncesto, y bueno, pues eso, disfrutar por encima de todo. Totalmente. Ahora voy a aprovechar porque los invitados que hemos tenido anteriormente, que han sido Miguel Méndez y Chus, nos han mandado una pregunta para cada una. Silvia, ¿cómo ves tu futuro ligado al baloncesto? No sé, dentro de 5 años, pues sí me dará un giro y diré, pues es que me apetece entrenar más, ¿no? O de otra manera, pero ahora mismo la verdad es que sí que estoy muy a gusto, pues con el tema este de la comunicación, ¿no? De los partidos, de poder estar más cerca, también porque es baloncesto femenino y antes no había la oportunidad, y ahora pues se está dando mucho más oportunidad pues de estar retransmitiendo partidos, y bueno, y luego es verdad que estoy por otro lado con una agencia de representación de jugadoras, solo jugadoras en femenino, ¿no? Porque creo que hay mucho potencial, porque creo que está creciendo mucho esto, y bueno, me vinculo a esto porque me parece interesante pues poder dotar a las jugadoras de lo que realmente necesitan y de lo que es importante. Entonces, bueno, ahora es así, dentro de 5 años veremos, pero lo que tengo muy claro es que el baloncesto va a estar presente seguro en mi vida. Genial. Chus nos ha dicho, ¿tardaremos mucho en ver a una entrenadora dirigir a un equipo masculino en España? Pues yo espero que no. Yo también. Espero que no, y que sea algo que estemos en la quiniela, ¿no? Yo he entrenado en lo que es segunda FEP hace 3 años, y fui básicamente la primera entrenadora que entrenó en esa categoría. Entonces todo está por hacer, y para que eso cambie tenemos que ser una opción, ¿no? Tenemos que dejar de pensar que un hombre o una mujer va a hacer el trabajo diferente,
Entonces yo espero, personalmente espero tener opciones porque me gusta, porque quiero indagar también, seguir indagando en el masculino y porque creo que tiene que ser algo que si sirvo para entrenar en femenino, también sirvo para entrenar masculino, porque ya lo he demostrado, con lo cual tiene que ser algo que se agilice un poquito más. Ahora os toca a vosotras mandar un mensaje a las siguientes invitadas que tengamos aquí, que serán parte de la selección absoluta. Bueno, yo diría, teniendo en cuenta que quizás para muchas de ellas puede ser su primera Copa del Mundo, Sí. pues eso, ¿qué expectativas? Yo creo que va a ser una Copa del Mundo muy interesante. También a nivel de visibilidad van a vivir cosas que a lo mejor no es ese Mundial, ¿no?, de República Checa de 2010. Entonces, ¿qué expectativas tienen pues de cara a esa vivencia de lo que es una Copa del Mundo? ¿Tú, Ana? Yo un poquito de cómo gestionan el proceso de ir hacia un mundial y de sentir que van a tener presión. Si van a tener presión o no y cómo lo creen que lo van a gestionar, ¿no? La importancia de la gestión, ¿no?, emocional, que es fundamental a día de hoy. Lo dicho, mil gracias. Hoy hemos hablado de las que construyeron esto y en el próximo episodio las que lo están viviendo ahora.